Apreciado estudiante, bienvenido a la unidad número 3, influencia de las emociones en la conducta y en la salud mental. ¿Qué son las emociones? Todos los seres humanos experimentamos este proceso y son respuestas que involucran tanto la parte psicológica como física y los comportamientos en las personas. Es decir, es una respuesta de nuestro cuerpo ante ciertos estímulos. Es importante que entendamos, Carmen Maganto es una especialista en investigación y ella alude que para que se puedan considerar que sea una emoción, categorizarla como tal, ella debe cumplir 4 criterios. El primero de ellos es que su connotación o significado debe ser único en cada persona. Debe de ir acompañada de una expresión facial. Es decir, cuando es la alegría, cuando es la tristeza, cuando es el asombro, cada emoción trae una expresión facial. Debe de tener un patrón de descarga neuronal, es decir, produce sensaciones físicas. Y la número 4 es que esa emoción, al producir esas sensaciones físicas, entonces origina unos comportamientos. Luego entonces, para que sea considerada una emoción, debe de cumplir estos 4 criterios. Ahora bien, existen tipos de emociones. Paul Ekman, un psicólogo que se dedicó a estudiarlas, a analizarlas, a entenderlas, entonces nos habla de que existen emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias hace alusión a que son universales, es decir, existen en todo el mundo y todas las personas pueden experimentarlas. Entre ellas podemos encontrar que él destacó solo 6. Algunos teóricos han destacado algunas otras, pero Ekman es uno de los más mencionados en este tema y para él solo existían 6 emociones básicas o primarias o universales, como él las llamaba. Entre ellas entonces está el miedo, está la alegría, está la sorpresa, está la tristeza, la ira y el asco. Dentro de estas emociones encontramos la expresión facial de cada una de ellas, como lo vemos en pantalla, y esa expresión facial, entonces, precedida a un estímulo, se encarga de dar respuestas psicofisiológicas en los seres humanos. Existen también para Ekman algunas emociones consideradas secundarias. ¿Y secundarias por qué? Porque no son universales, vienen y se dan por una combinación entre las emociones primarias. Entre ellas, para él, se destacaba la vergüenza, la culpa, el orgullo, el placer y los celos. De igual manera, es importante que conozcamos cómo se forman las emociones, cuál es el efecto que ellas tienen en los seres humanos, porque las emociones son la base de la salud mental. Podemos entonces mirar en pantalla cómo está el sistema límbico. Este es un sistema que tenemos todos los seres humanos en el cerebro. Él está compuesto por diferentes partes o campos que manejan entre ellos mismos, digámoslo así, un proceso en el que se dan las emociones. Encontramos el hipocampo, el cuerpo mamilar, la amígdala, que es una de las estructuras más importantes, el hipotálamo, el bulbo olfativo, el septum y el giro cingulado. Luego entonces podremos mirar aquí en la pantalla cómo existe en medio de nuestro cerebro esa división de cómo pienso, de cómo siento para luego actuar. Podemos mirar en el cerebro la parte que llamamos neocortés, es el cerebro racional, donde pensamos, reflexionamos, razonamos. Pero luego entonces vamos a encontrar el cerebro límbico, y ese cerebro límbico es el cerebro emocional, de donde se tramitan las emociones y la percepción no consciente, para luego encontrar ese cerebro reptiliano, instintivo, ese cerebro de supervivencia. Es allí entonces, en este sistema que estamos viendo en pantalla, donde se genera la formación de las emociones. El efecto de ellas, es importante que entendamos que esta es la zona encargada, pero entonces las emociones van cargadas también de la experiencia. Cuando nos acordamos o estamos en una situación y ese estímulo viene a traernos un recuerdo que no fue agradable para nosotros, luego entonces la amígdala, la que vimos en el cerebro, esa amígdala es la encargada de empezar
a sacar de pronto el recuerdo o la emoción o la sensación que sentimos en el instante en el que nos pasó la experiencia. Por eso es que muchas veces entonces reaccionamos con miedo y el miedo nos ayuda a prepararnos para huir. Entonces esa emoción, aunque a veces parece un poco, digámoslo así, negativa, tiende a ser positiva en algunas situaciones, porque cuando sentimos el miedo, entonces la persona se prepara para huir de diferentes situaciones. Para Ekman existían diferentes tipos de emociones, tanto positivas como negativas. Esas positivas nos ayudaban a sentir bienestar, a sentirnos bien, a tener momentos eufóricos. Esto nos lo presenta la editorial Evimeria y nos invita a pensar cómo también esas negativas, aunque en ocasiones nos ayudan a prepararnos para una situación difícil, también hacen que el ser humano sienta como una especie de malestar, tiene sentimientos en los que de pronto no se halla, son incómodos. Por ejemplo, cuando estamos felices porque obtuvimos un logro, entonces eso puede notarse en nuestra expresión facial, en la manera en que hablamos con el otro, queremos entonces compartir esa alegría, estamos asociándonos con los demás, estamos brincando de la emoción, se dibuja una sonrisa en nosotros y trae un efecto positivo sobre nuestra salud mental. Pero cuando en cambio tenemos sensaciones de depresión, de odio, de ira, que la ira, aunque en ocasiones puede ser positiva porque nos puede presentar ante algo que nos está molestando y nosotros podemos tomar la decisión de anular eso que nos está molestando, la ira también puede derivarnos a situaciones aún más complejas, meternos en problemas con otras personas y de pronto puede en nosotros generar actos que nos puedan ver incluso metidos en situaciones complejas o de ley. Entonces es importante que entendamos que las emociones en sí generan un efecto en los seres humanos y cuando los seres humanos se hacen conscientes de lo que están sintiendo de manera positiva o de manera negativa y cómo de pronto esa emoción que es negativa requiere entonces que yo la tramite, la valide, la acepte y aprenda a regularla. Existen efectos positivos y negativos sobre la persona, sobre el ser, sobre su parte psicológica e incluso sobre su parte física de las emociones. Cuando hablamos de los efectos positivos, entonces estamos hablando que las personas que todos los días trabajan para tener emociones positivas, las llamamos de pronto esas personas que todo el tiempo tienen una inteligencia emocional entrenada, como un mejor rendimiento, promueven la resiliencia, son personas que incrementan su independencia, tienen mejor atención. Cuando tenemos efectos positivos de esas emociones y las estamos tramitando todo el tiempo y estamos tratando de que podamos estar positivos y proactivos en la vida, entonces se mejora la productividad, se aumenta la autoestima y disminuye el estrés. Luego, en cambio, cuando tenemos esos efectos negativos de las emociones y les permitimos de pronto a esas emociones hacer en nosotros un trámite y quedarse allí, estamos viendo entonces personas muy afectadas en situaciones de depresión, de ansiedad y de estrés. Hasta aquí la unidad número 3. Apreciado estudiante, le invito a que se quede con nosotros en la unidad número 4. Trastornos que afectan la salud mental, marco normativo y tratamientos.